Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas. Qué alegría poder estar aquí otra noche más compartiendo con ustedes meditaciones, palabra, tiempo de servicio a Dios, ¿no? Miremoslo de esta manera, lo que hacemos para Dios lo hacemos para agradar y para también extender el Evangelio de Dios. De eso se trata. Simplemente somos un instrumento en sus manos y aquí estamos, ¿no? Siempre tratando de hacer eso a Dios, lo mejor para la gloria de Dios, ¿no? Así que nos gozamos por esta oportunidad de poder estar aquí junto a ustedes. Ahora sí. Así que qué alegría, ¿no? Dios bendiga su vida. Hemos adelantado un poquito el tiempo porque muchas veces se hace muy tarde y parece que el cuerpo no le aguanta mucho, así que bueno. Pero quería compartir con ustedes, hace un buen rato tenía ganas, pero bueno, aquí estamos, llegamos, eso es lo importante. Estar sirviendo y animándolos a poder extender el reino de Dios. Ahí Claudia me está informando su prima Carolina que si quiere la puede llamar desde su teléfono para comprobar. Así que bueno, en un tiempo teníamos el teléfono el 010101, el número de la radio, ¿no? Que hoy usa Claudia. Y tuvimos un problemita, me hackearon la cuenta y algunos tuvieron que bloquear ese número, ¿no? Ante la duda. Así que bueno, ahora ya hace un año y medio que está, un año o más, un año y medio, que está aquí nuevamente trabajando para Dios. Así que tenés una necesidad, acordá 012494 010101, mandá un mensajito las 24 horas y ahí te estaremos cuando lo veamos a la brevedad compartiendo sea cual sea la inquietud que tú tengas, ¿no? Y también tenemos el número de la radio, ¿no? 2494 6086 09. ¿Escuchaste bien? 2494 6086 09. Dos números para el servicio de Dios. Cualquiera de los dos, vos envía un mensajito y desde cualquiera de ellos te estaremos contestando. De eso se trata, ¿no? De extender el servicio a Dios. Nos gozamos por poder estar aquí. Y ahora viene algo que es fundamental, ¿no? Hablar sobre la palabra de Dios. Estos días atrás hemos estado hablando realmente un tema maravilloso, muy lindo, lo que nos trajo Santiaguito, la verdad que en el día de ayer estuvimos hablando de ser pacientes y orar, ¿no? Qué dos características que no son muy habituales, ¿no? Paciencia y oración, ahí ahora sí, ¿no? Todos queremos que sea ya, ¿no? Y sin esfuerzo o con poco esfuerzo tratar de que las cosas sucedan así, ¿no? Pero en Dios las cosas no son así. Todo tiene su tiempo y todo lo que se desea bajo el cielo tiene su hora. Así es. Así que recordemos, seamos pacientes en Dios y dámosle que nos dé paciencia. Paciencia. La paciencia es una característica de que vamos creciendo en la fe, ¿no? Si vos querés conocer a alguien de fe, tiene que ser alguien que tenga paciencia. Nadie que no tenga paciencia ha crecido en la fe de Cristo, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? Y estuvimos hablando también, miren lo que dice. ¡Wow! Vamos a bajar un poquito. Dios de milagros, Dios de promesa. Miren lo que dice, sed paciente y orad. Por tanto, hermanos míos, tened paciencia
hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Vemos que esto se hablaba hace un tiempo y uno parecía que era imposible que pudiéramos ver, pero hoy todo está al alcance de nuestras manos. Ha habido un tiempo de aceleración y los tiempos se han acelerado, Así que tengamos presente que el Señor, la venida del Señor está cerca. También vamos a, como dice aquí, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. No tomemos atribuciones de juez. El que está a la puerta es el Señor y no nosotros. Así que dice el día, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos no hablaban por ello, hablaban en nombre del Señor, algo que hoy, 2000 años después, todavía hay cosas que todavía no se han cumplido. La gran mayoría sí, pero algunas todavía no. Así que miren qué tremendo, ¿no? Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído que la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo es Dios? Misericordioso y compasivo. Y el 11 dice, a mí me encanta siempre cuando hablamos de bienaventurado, ¿no? Así que dice, he aquí tenemos por doblemente afortunado a los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo es esto? Contame. Y realmente el que todo está bien, que no pasa nada, ¿no? Pero cuando decidimos cambiar nuestra vida, el enemigo se nos enoja, el enemigo nos empieza a buscar, el enemigo nos empieza a confrontar, ¿no? ¿Para qué? Para que no hagamos lo bueno, sino que sigamos haciendo ¿qué? Nada, ¿no? Y cuando nos levantamos y empezamos a caminar en el servicio de Dios, el chancho se enoja. Así que no se quiere quedar solo el hombre de la cola. Así que miren qué tremendo, ¿no? Y también estuvimos hablando, pues sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es un tiempo de afirmar el entendimiento y nuestro carácter para saber a quién queremos servir. Si queremos servir a Dios o servir al mundo, ¿no? Recuerden que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Guarda. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Miren qué importante. ¿Querés ser sanado? Orá por tu hermano, ¿no? Oréis uno por otro. Y dice, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es esa oración? La oración eficaz del justo puede mucho. Miren qué tremendo, ¿no? Y el 17, que es lo que estuvimos hablando ayer, que esto fue algo impresionante. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Era como vos, si golpeaba un dedo, seguramente, ¿no? Su sangre irrevería dentro de él, ¿no? Estaba sujeto a pasiones y a dolores, ¿no? Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Miren qué tremendo la relación que había entre Elías y Dios. Y acá no hablamos de solamente de un pedido, hablamos de relación, la relación
que había entre Dios y Elías era algo impresionante, ¿no? Y sigue diciendo, y otra vez oró al cielo y dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Qué tremendo. Miren como dice el 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, miren qué cosa hermosa, ¿no? Sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino salvará de muerte un alma, ¿no? Y cubrirá multitud de pecados. Qué tiempo tremendo, tiempo de servicio, tiempo de oración, pero una oración sin intimidad, imposible. Más que todo, busquemos el rostro de Dios, tener intimidad con Él, y así veremos que todas las cosas acontecen para bien. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas, a los que aman a Dios, me olvidaba que los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen para bien. Y uno dirá, ¿y qué bueno tiene esto? Espera, confía en los tiempos de Dios, ¿no? Que en el tiempo correcto, en los tiempos kairos, vas a ver que eso que te sucedió era algo que Dios puso para que el enemigo no tomara ni dañara tu vida. Gloria a Dios. Qué tremendo. Y esto ya fue, como decimos, lo viejo, viejo es, pero vamos por lo que Dios tiene por delante en esta noche, ¿no? Hay algo nuevo que en esta noche vamos a compartir con ustedes, ¿no? Vamos a hablar en el libro de Gálatas, Gálatas 4, versículo 8. Tenemos que seguir alimentándonos, ¿no? En estos tiempos el mensaje tiene que ser muy preciso, tiene que ser más dinámico, más ágil, que abra el entendimiento. ¿A qué nos están diciendo? ¿Estás en vivo? Por supuesto, querido Luis. Ahí vamos a ponerle que sí. Ahí sí. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué lindo, qué bueno que es la tecnología. Conectate. Ahí estamos, miren qué tremendo lo que Dios nos está entregando, ¿no? Así que en estos tiempos el mensaje tiene que ser distinto, siempre basado en la palabra, pero tiene que ser más sustancioso, ¿no? Más práctico, más abierto a esta realidad que hoy estamos viviendo, ¿no? En un tiempo pasado el mensaje era correcto, pero era para aquellos tiempos, ¿no? Para estos tiempos, como dicen los jóvenes, hay que ayornarse, ¿no, amor? Ayornarse, ¿no? La tecnología, dice la Claudia. Tenemos que ayornarnos a este tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que transformar, renovar en el Señor para poder llegar a aquellos que otros no llegan, ¿no? Entonces el mensaje tiene que ser práctico, ¿no? Un mensaje que acá te haga entender que Dios está en el asunto. Acá estoy, dice Luisito Braille, de la ciudad de Juárez, se nos ha conectado, ¿no? Qué tremendo en estos tiempos, y qué bueno, ¿no? Por eso que tenemos que ser prácticos, ¿no? No estar hablando de palabras raras, palabras que no alcanzan a ser comprendidas, o algunas palabras como incongruentes, ¿no? Que hay gente que dice, no entendemos, ¿no? En este tiempo la palabra tiene que ir derecho al tuétano, no al hueso, al tuétano, un poquito más, que entre dentro de ti y se haga parte con tu ADN. ¡Ay, ahí vamos, se está poniendo bueno, ¿no? Que la palabra de Dios ingrese en tu ADN y que el ADN de Dios se mezcle con el ADN de cada uno. Mire, qué lindo, ¿no? ¿Esto? ¿Te gustó, Claudia? Me dice que amén, gloria a Dios. Y qué bueno, ¿no?
que hace una fusión de nuestra parte natural con la parte sobrenatural de Dios. Invitemos a Dios a que Él entre en nosotros y que nos empiecemos a encender, ¿no? Porque cuando Él entra, y se pone complicado, y se nos empieza el espíritu a agitar, y nuestro corazón empieza a latir, porque está el amado. El amado viene, ¿no? Y cuando Él viene, todo cambia, todo es distinto, porque Él está en el asunto. Miren lo que dice esta canción. Si ves a mi amado, gloria a Dios, qué hermoso poder decirle, si ves a mi amado, dile que acá estoy, que anhelo su presencia, quiero sentir el perfume que me embriague, ¿no? Cuando salimos. Qué hermoso, ¿no? Poder estar con alguien que tenga un grato perfume, ¿no? Y por ahí uno vuela y eso es agradable. Para colmo, ¿no? Imagínense, a una buena distancia yo ya lo vuelo, ¿no? Pobre mi señora que tiene que poner su perfume al servicio de mi naricita. Así que bueno, gloria a Dios. Pero en este tiempo, ¿no? No en el tiempo pasado, este otro tiempo, lo viejo es, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra manera sin que la palabra sea cambiada. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Ni agreguemos, ni quitemos, ni un tilde, ni una pausa, ¿no? Sí puede que suceda por distraídos en la lectura, pero tenemos que pedirle a Dios que Él nos guíe en el momento que leemos la palabra, ¿no? Hay nada, porque cada cosa, ¿no? Cuando hay una coma, hay un espacio, hay un tiempo, ¿no? Y cuando uno habla sobre un tiempo, es un tiempo donde Dios se quiere hacer presente. Si hablamos todo de corrido, uno termina y dice, ¿cómo habla este hombre? Me aburrió. Mi esposa tiene esa característica, ¿no? Cuando escucha de que parlotea, ay, ya me cansó. Y lo cambia, ¿no? Porque dice, ay, ya me hizo doler la cabeza, ¿no? Tenemos que, cuando leamos la palabra de Dios, poder que la palabra sea sustanciosa, ¿no? Que cada coma, cada punto, cada espacio pueda llegar al que está del otro lado y entender que Dios está en el asunto. Así que, y vamos derecho al grano, Gálatas capítulo 4, versículo 8, y mire cómo habla, ¿no? Exhortación contra el volver a la esclavitud. Tengamos cuidado de no volver a ser el viejo hombre, ¿no? En otros tiempos, el viejo Juan, que era una máquina de hacer macana, hacía la suya. No volvamos en este tiempo nuevo, en el tiempo que Dios ha cambiado nuestra manera de pensar y ha cambiado gran parte de nuestra manera de andar, de vivir, de hablar, ¿no? De eso se trata. Miren cómo dice. Y dice el 8, ciertamente, coma, un espacio, en otro tiempo, coma, otro espacio, en otro tiempo, fíjense lo que dice, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Cuando no conocíamos a Dios, servíamos a cuanta cosa se cruzaban, ¿no? Si estaba la pelota, íbamos a la pelota. Si íbamos a la pesca, íbamos a la pesca. Si iba a automovilismo, todos dioses contrarios que hacían que lo de Dios, ahí veo, se nos están queriendo comunicar, Claudia, ahí Luis se está queriendo comunicar, pero miren qué tremendo, ¿no? En otro tiempo teníamos otros dioses. En este tiempo solamente tenemos un Dios al cual debemos servir y nadie más que a Él. No hay otro. Fuera de Él no existe otro. Los otros son muñecos de yeso, ¿no?
de hierro, de bronce, de barro, sea lo que sea, pero no tienen vida, pedís y no te oyen, no te pueden responder, ni siquiera mandar un WhatsApp, porque se han quedado duros, ¿no? Y si la noche se hace presente, mucho más, porque anoche hizo una noche terrible, así que dejamos el muñequito ahí en la vereda, y si no te puede hablar porque es un muñeco de yeso, no te puede hablar por el frío, ¿no? Pero en este tiempo, ¿no? En este tiempo nuevo, tenemos que tener muy presente que sí tenemos a Dios en nuestro corazón. Y mire lo que dice: más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, miren cuál es la diferencia. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a las cuales os queréis volver a esclavizar? Acá hay algo que me encantó. Y a mí cuando me encanta algo, lapicera en mano, mire lo que dice. Más ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien, presten atención a lo que dice, siendo conocidos por Dios. Esto me encanta, ¿no? No decir que yo le conozco a Dios, sino que Dios me conoce a mí. Esto es tremendo, ¿no? Es algo que nos tiene que hacer pensar de otra manera, ¿eh? Que Dios quiere bendecirnos. Claudia, qué tremendo, ¿no? Tenemos una perrita aquí que es bastante inquietona, ¿no? Y va y viene. Así que miren qué tremendo. Un segundito, porque ella va a ser de la suya, si no... Ahora sí, ahí está. Ahí estamos. Ahora le dimos un poquito más de lugar a la perrilla. Te voy a dar la voz. Miren qué tremendo. Como dice, más ahora conociendo a Dios, o bien siendo conocido por Dios. Esto me encanta, ser conocido por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Miren cómo habla. ¿Cómo eran? Débiles y pobres rudimentos a los cuales hoy queréis volver a esclavizar. Tengamos mucho cuidado en este tiempo, ¿no? Porque como dice acá, ¿cómo son? Débiles, débiles y pobres rudimentos, ¿no? Cosas normales, cotidianas, que no tienen fortaleza, no tienen espíritu ninguno, ¿no? Tengamos cuidado de que Dios guarde y vele por nosotros en este tiempo, ¿no? Miren qué tremendo. Dice el 10, 4:10, Gálatas 4, versículo 10. Dice, guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayan trabajado en vano con vosotros. Esto es muy triste, ¿no? Porque ha habido gente que nos ha seguido, ha predicado la palabra, nos ha hecho tratar de cambiar nuestra situación. Pero, dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Yo no quiero que hayan tenido que trabajar en vano con uno. Quiero que lo de Dios se haya hecho presente. Miren qué tremendo. Y el 12, miren cómo nos dice el 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, y ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de esta enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, debido, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Os ruego, hermano, que os hagáis como yo,
porque yo también me hice como vosotros, y ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como al ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ¿no? Y dice el 15, ¿dónde pues está satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que en otro tiempo nos gozábamos y recibíamos? Ya no está, ¿no? Porque os doy, dice, testimonio de que si hubieses podido, os hubieras secado vuestros propios ojos para dármelos. Miren qué tremendo, ¿no? Pero ya no. Dice que en ese momento más de uno hubiera querido sacar sus ojos para poder ayudarlo, ¿no? Y dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos. Y dice el 18, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hay momentos que sienten celos, bueno, pero cuando el celo tiene buen fundamento y está basado en el Señor, no cuando anhelan tener lo que tiene el otro, ¿no? Cuando está el Señor en el asunto, esa parte, celar las cosas de Dios, anhelar las cosas de Dios, eso es bueno. Celar en línea general es complicado, ¿no? Porque no hay nada bueno en ello. Ahí está. Ahí volvimos con la computadora que se nos había tildado. Y mire cómo dice, hijitos míos, porque por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, ¿no? Miren lo que dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores. Aquí Pablo cuenta y experimenta de los dolores que él sufría por sus hijos amados, ¿no? Él estaba preso en prisión, pero él sentía dolor por lo que le sucedían a sus hijos en el Señor, aquellos que habían recibido, que habían oído, pero que Dios no estaba en ese momento en ellos, se habían apartado, ¿no? Es tremendo saber que en un tiempo estuvimos en Dios, en un tiempo nos apartamos y en otro tiempo fuimos como a las olas del mar. En este tiempo actual, nuestra fe tiene que ir en aumento, creciendo día a día, buscando la presencia de Dios que esté permanentemente con nosotros en nuestra vida, ¿no? Y vamos a leer Gálatas capítulo 5. Y mire cómo nos llama, estar firmes en la libertad. Ya no somos presos, ya estamos firmes en Cristo Jesús. Mire lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Quién nos hizo libre? Cristo. Cristo. Esto grabalo en tu cabeza. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Miren cómo nos habla de no volvernos al yugo de la esclavitud, seguir como libres en el Señor. De eso se trata. Y dice el 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y dice el 5, pues vosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Qué tremendo, ¿no? Miren lo que dice. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, a través del Espíritu de Dios. Esperamos la fe y la confianza, por la fe, la esperanza de la justicia. Y dice el 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿A través de qué obra la fe? Del amor. Hay muchos que dicen, hice esto, hice aquello, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice el 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecer a la verdad? Esta persecución no precede de aquel que os llama. Si hay alguien que te persigue, no precede del que te llamó. Dios no nos llama y luego nos persigue. Él, cuando nos llama a ser libres y a caminar en libertad, no a ser perseguido ni que te vienen corriendo por detrás. Si hay algo que te persigue, no es de parte de Dios. Si lo que muchas veces no te persigue, te proviene de antemano, es la bendición de Dios. Esa es la provisión de Dios. Dice el 8, esta persecución no procede de aquel que os llama. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Tengamos cuidado que una pequeña mentira se hace grande en nuestro corazón. No demos lugar ni aún a esa pequeña mentira que cuando se eleva hace que ya no sea tan pequeña, que sea algo grande que pueda dañar aún a tu propio espíritu. Y dice el 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. Y el 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y qué tremendo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se dañaran aquellos que te perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cómo es esto? Esto me gustó. ¿A qué hemos sido llamados? A ser libres, a vivir en libertad, no vivir oprimidos, en esclavitud, perseguidos, atemorizados, enfermos, dañados, siendo vituperados, siendo perseguidos. No, a esto no nos ha llamado Dios, nos ha llamado a ser libres. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Y dice el 14, porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley se cumple acá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo, tampoco te querés a vos mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de no amar a tu prójimo
te imposibilita, te incapacita a recibir lo que Dios tiene preparado. Dios te dice, no te puedo dar esto porque no querés aquel, ¿no? Entonces, miren qué tremendo, ¿no? Nuestra propia mala decisión nos imposibilita de recibir lo que viene de parte de Dios. Y dice el 14, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros, ¿no? Ahí dice acá, os mordéis, os coméis, os miráis, Dice, no sea cosa que unos a otros se vayan de cabeza para abajo. Tengamos mucho cuidado de no hacer lo malo, lo que desagrada a Dios, ¿no? Es tiempo de caminar en Dios, haciendo la propia y santísima voluntad de Dios. Nada de lo que hagamos para nosotros hagamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios, ¿no? Y a Él sea la gloria y a Él todo lo hagamos sea la honra. Siempre tengamos presente eso en nuestra vida. Ahí Claudia me debe decir, ¿dónde se metió? Ahí está, ahí está. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Saber que Dios nos da un tiempo nuevo, un tiempo de oportunidad donde tenemos que buscar la gloria de Dios se haga presente en nuestra vida, ¿no? Este Pablo, que en un tiempo perseguía, en otro tiempo clamaba e intercedía. Qué cosa ilógica, ¿no? En un tiempo venía y te golpeaba la puerta y te cortaba la cabeza con la espada. Pero en otro tiempo, como Dios te está llamando, en un tiempo servías a otros dioses, pero en este tiempo Dios te llama a que le busques, que honres, y que lleves su palabra, que prediques su palabra. Muchas veces el testimonio que hemos tenido cuando éramos inútiles sirve para poder llegar a aquellos que otros no pueden llegar, ¿no? Y que poder demostrar que en Cristo todo es posible, aún cambiar nuestra vieja manera de andar, nuestra manera de hablar, de vivir, ¿no? Somos testimonios vivientes, cartas leídas, dice la palabra de Dios. Así tienen que ser nuestra vida, como testimonio de carta leída, la cual se pueda leer bien claro, ¿no? Y que tu vecino conozca como sos, y que tu patrón te conozca, tu capataz, tu familia, aún aquel el cual tiene pleito contra ti. No el que tú tienes contra él, sino el que tiene contra ti. Y si hay algo que tengamos contra alguien, pidámosle a Dios que en su perfectísima voluntad nos cambie a nosotros y cambie a la otra persona, para que podamos verlo como alguien que despierte el amor de Dios en nosotros, ¿no? Eso es lo que tiene que suceder. Si hay algo que no ha sido arreglado, tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a poder amar a aquel que me cuesta, aquel que lo veo y me produce esa cosita, ¿no? Bueno, de eso se trata, de eso se trata, de caminar en la mismísima y excelentísima voluntad de Dios, donde no vivimos nosotros, mas Él vive en nosotros, ¿no? Y a través de lo que Él hace en nosotros, poder llegar al que no tiene a Dios. Así que Dios bendiga tu vida. Recuerden, 22 horas, 22:30, vamos a estar compartiendo tiempo nuevo, un tiempo de palabra de Dios. Recordá, 22:30, nuevamente aquí por Radio Génesis o por el Face Juan Chilías. Un beso muy grande, Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor. Hoy, Padre amado, te pido que tú bendigas a tus hijos, a cual sea el que esté del otro lado. Hoy, ahora, más tarde, en el transcurso de la semana,
tu Espíritu Santo los alcance y los cubra y los pueda hacer entender si hay algo que todavía no ha cambiado, poder cambiar. Y si hay algo que el enemigo trama para volvernos a ser esclavos del pecado, te pedimos, Padre amado, que nos des el entendimiento para cambiar esa situación y saber que en Cristo somos más que vencedores. Dios los bendiga. Recuerden, 22:30 aquí, por el Face nuevamente. Un beso muy grande.